tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost. ¡Qué año que se va, ¿no? Que vamos a despedir. Finalmente el 2020 se va. Y qué ingenuo, ¿no? Qué ingenuo cuando empezamos el año y decíamos ¡Feliz 2020! ¡Que te vaya súper bien! Qué ingenuo, ¿cómo fue? La verdad que yo me lo imaginaba totalmente distinto. Primero imaginaba que iba a llegar a Argentina terminando el viaje y iba a ser maravilloso con millones de personas y todavía seguimos viajando, que bueno, por un lado, pero también me imaginaba estar en casa arreglando la casa, haciendo jardinería y terminé arreglando el Graham que quedó mejor que lo que salió. Y otra cosa que fue maravillosa es que me imaginaba que sí o sí iba a estar entre amigos y familia. Y fue bueno que al final no fuimos porque me quedé a escribir el próximo libro y está listo. Demasiado diferente tenía planeado este año. Fui a Argentina para probar la escuela. Pero ¿qué pasó? Con la cuarentena terminé encerrado. Era prom, o sea, era el último año de la secundaria. Y le íbamos a pasar como reyes, con muchas fiestas, muchas salidas, pero bueno, no, terminé haciendo homeschooling. Algo también que estaba esperando para este año era el viaje de egresados. Que íbamos a salir con todos los amigos y nos íbamos de viaje. Pero bueno, por lo menos puedo hacer un viaje a visitar a mi familia acá en Brasil. Este año se suponía que iba a practicar unos trucos en mi casa, en la cama elástica, pero al final nos quedamos acá en Brasil, entonces aproveché a aprender surf y kitesurf. Yo pensé que iba a estar con mi perra Mora en Argentina, pero en vez de eso conocí un montón de perros. Hasta que uno salgamos, lo llamamos Bobo. Se atropelló por un auto y se le rompió la pierna. Le limpiamos, le intentamos curar. Quedó buenísimo la pierna, pero todavía estaba rota. Buscábamos una dueña y la dueña, o sea, una chica, que quería adoptarlo. Entonces la llevó a la veterinaria, lo cuidó. Con todos los videos que nos manda, porque la extrañamos un montón, se nota que está muy contento, Bobo. Esperaba totalmente otra cosa para este año. La verdad que iba a ser para mí un año muy intenso, un cambio increíble. Después de 20 años de movimiento, yo pensaba que iba a ser un año más estable, concentrada solamente en disfrutar a los amigos, a la familia, y al final estuvimos en movimiento, más lento, pero en movimiento. Y tantas cosas tenía planeadas para este año. La primera, que yo quería festejar mis 50 años y hacer una gran fiesta de cumple con una amiga que quiero mucho, que cumplíamos los 50, y la terminé festejando en el jardín de la casa donde estábamos, yendo a comer afuera ahí con los chicos. Y después, otra cosa que pensaba era que al llegar a Argentina los chicos iban a ir al cole y yo iba a tener un montón de tiempo para mí, un montón de tiempo para hacer un montón de cosas, que tengo la lista de cosas que quiero hacer. Y acabo de terminar otro año más de cole. A mí me da igual como terminé este año, porque me divertí igual. Y se termina, y para muchos ha sido muy difícil, y para otros no lo fue tanto, y para mí no sé de qué lado ponerme, porque lo hemos aprovechado. Ya tenemos escrito mucho para seguir compartiendo los sueños, y nos tocó en Brasil, que no ha sido un país tan difícil para pasar este año. Y sobre todo, más que nada, porque nos fortaleció. Y con esa misma fuerza
espero que todos tengamos un excelente año 2021. Qué difícil fue el 2020, realmente difícil, ¿no? Pero al final le sacamos el jugo, ¿eh? Hubo que buscarle la forma, ajustar las velas, no cambiar el rumbo, seguir con nuestro destino y aprovecharlo. Y realmente al final dio sus frutos. Nuestro destino sigue siendo viajar hacia Argentina y queremos llegar para llegar a abrazar, dar esos abrazos que nos dieron cuando nos fuimos. Esos abrazos, esos empujes, quiero volver a recibirlos y estamos en ese momento, que esperemos que sea pronto, así terminamos con todos ustedes. ¡Feliz 2021 para No words enough to show it. Now my whole world's in motion. I feel like Fred, but in my neighborhood. Yeah. Call me and I will make sure to set you free.